Voy a aumentar. Entonces, las glándulas salivales, ¿ya? Las glándulas corresponden entonces a órganos accesorios de la cavidad oral, cuya función es secretar entonces la saliva, obviamente, ¿no es cierto? Para medir mucho la fonación, por ejemplo, ¿ya? Como respuesta a estímulos psíquicos y físicos. Se clasifican de acuerdo a su ubicación en extramurales o glándulas salivales mayores, que tenemos la parótida, esta que está ahí, opciones de puntero, opciones puntero láser, esta que es la parótida, ¿no es cierto? La submandibular, esta que está acá, esta es la más grande, mediana, entonces está en tamaño, y estas chiquititas, las sublinguales. Y tienen con la lengua otras glándulas salivales menores también, pero estas son entonces las extramurales, murales. Las intramurales o glándulas salivales menores lo que hacen es la mucosa, entonces, o la lámina propia, o la submucosa. Entre ellas tenemos, ¿cierto? O entre las fibras musculoesqueléticas. En las distintas regiones hemos visto las molares, ¿no es cierto? Las labiales, ¿qué más? Las palatinas, las glosopalatinas, ¿se fijan? Y ahora vamos a ver las linguales también, ¿ya? Entonces tenemos en distintas localizaciones estas glándulas, entonces intramurales, son las labiales, las bucales, paladar duro, paladar blando, la lengua, la orofaringe. Son glándulas salivales menores. La gran mayoría lúrica, la gran mayoría porque tenemos otra que es la efonemia que libera entonces la alfa-amilasa salival. Todas estas entonces glándulas secretan una secreción acuosa, hipotónica y diluida que contiene sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿no es cierto?, denominada la saliva, incluso células descamativas. Estas glándulas salivales, ¿no es cierto?, aquí tengo una dama, tengo la glándula parótida, submandibular y la sublingual, ¿ya? Se forma entonces durante la sexta y séptima semana de vida intrauterina en el epitelio embrionario de la cavidad oral. Esa es su formación. La saliva es un líquido viscoso, incoloro, producido por la secreción de varias glándulas salivales, muchas. Aquí tengo 3, pero hemos mencionado otras más, ¿ya? ¿Y cuál es la función de la saliva? Mantener húmeda y lubricar la mucosa oral, faríngea y esofágica. ¿Qué otra función? Favorecer los procesos como masticación, fonación, deglución y digestión. ¿Qué otra función? Mantener el equilibrio ecológico de la microflora oral, a pesar que la saliva humana es la que tiene más bacterias. O sea, uno no puede, en cambio el perro no, pues el perro, ¿no es cierto? En el campo lo usan como un antiséptico, ¿no es cierto? Y antibacteriano incluso. Las heridas en los campos, ¿no es cierto?, dejan que el campesino, si se produce, el perrito le lama las heridas. Y con esas va desplazando todo el material muerto y también, ¿no es cierto?, esta flora bacteriana, porque tiene entonces tiene función antibacteriana la salida del perro. Sin embargo, el humano no. El humano es lo más infectante que tenemos porque existe una gran flora bacteriana. Por eso aquí mantiene el equilibrio entonces de la microflora. Por eso que después de comida, ¿ya? Para sacar entonces todos los cariogénicos, son todas estas sustancias, ¿no es cierto?, que contiene hidrato de carbono que se van a transformar en glucosa y que es la materia prima de las bacterias, ¿no es cierto?, el azúcar. Y genera entonces, se deposita en unas grietas, ¿no es cierto?, que se producen por cambio de temperatura. A veces cuando estamos comiendo caliente tomamos bebida fría, ¿ya? Y ahí se instala, entonces empiezan a generar entonces erosiones estas, porque libera entonces un pH ácido y se produce a la desmineralización, empiezan a formar las grietas y las caries. Facilita el movimiento y el sentido del gusto. Facilita el funcionamiento, dije movimiento, funcionamiento. Y el sentido del gusto, claro, porque esto permite entonces diluir la sustancia que nosotros estamos comiendo, ¿no es cierto? Y decimos percibir los sabores, estos ricos, ¿no es cierto?, dulce, ácido, amargo o gustoso, el umami. Contribuir a la dilución y suspensión y conformación y dilución del bolo alimenticio, claro que sí. Nosotros, ¿no es cierto?, masticamos pan, pero lo hacemos semisólido para poder hacer la dilución.
Cuando tenemos hambre, llegamos a la casa donde hay pan, antes que nos sirvan el almuerzo, ¿cierto? Iniciar el proceso de digestión. Claro que sí, porque ahí si consumimos entonces almidón, ¿no es cierto? Nosotros en las glándulas salivales hay la glándula serosa, la parotia, por ejemplo, se crea la alfa-amilasa salival. Entonces hidrolizamos el almidón, ¿no es cierto? Empezamos a destruirlo. Los enlaces 1,6 entonces glucosídicos. ¿Y qué es lo que genera con eso? Entonces el almidón lo vamos cortando, que es distinto a la tialina, que vamos a ver luego. La tialina no es lo mismo que entonces que la amilasa salival. Muchos dicen tialina o amilasa, no, es distinto, ¿ya? Totalmente distinto. La amilasa salival es la 1,4 entonces amilasa salival, o a la alfa amilasa salival, ¿ya? Porque destruye entonces el enlace 1,6 glucosídico. Del enlace entonces glucosídico. Va destruyendo, de tal manera que va formando entonces oligosacáridos, o sea, segmentos más cortos. Y eso lo envía después al estómago. El estómago, segunda hidrólisis, y los transformamos entonces en disacáridos. Y intestino delgado lo transformamos en onosacárido para la absorción. Y finalmente, entonces, mantener la integridad de la mucosa oral. Es fundamental, porque no tenemos una mucosa seca, ¿ya? Y comportarse, entonces, como una solución biológica amortiguadora la saliva. Y realmente se produce la remineralización de los dientes, porque al consumir leche, ¿no es cierto?, estamos aportando calcio. Y los dientes necesitan calcio. Y contribuye entonces la primera barrera de defensa en la cavidad oral. Porque todo lo que tenemos ahí puede ser, ¿no es cierto?, herido y, ¿no es cierto?, eliminarlo. Las glándulas salivales, ¿no es cierto?, las mayores extrínsecas o extraepiteliales tenemos la parotia, la submandibular y sublingual. En cambio, las glándulas salivales menores son las intrínsecas o intraepiteliales. Bueno, tenemos las labiales, en los labios superior e inferior, las bucales en la boca o mejilla, las linguales, ¿no es cierto?, en la lengua, que vamos a ver 3 tipos en la lengua, mucosas anteriores o blandinum, las serosas posteriores, esas liberan entonces la alfa-amilasa, y las mucosas posteriores. Esas son todas las glándulas salivales menores sublinguales, que vamos a ver en un instante. Las palatinas que hemos visto nosotros, ¿no es cierto?, ya en paladar blando y duro. Y las glosas palatinas que están por detrás del velo palatino. ¿Ok? Me trajeron café. Sigamos. Wow, súper caliente. No me sirve. ¿Qué pasó ahí? Sí. Entonces, las glándulas salivales mayores están localizadas fuera de la cavidad oral. Las otras no, pues están en la cavidad oral. Se distingue entonces en ella un estroma, ¿ya? El estroma es realmente el esqueleto que llamamos, ¿ya? Contiene una cápsula envolvente de colágeno, normalmente. Contiene trabéculas o tabiques conectivos, de tejido conectivo intersticial. Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, distintos tipos de tabiques, interlobares, intralobulares, una serie de tabiques. Esos son entonces el esqueleto de la glándula. Y el parénquima, el tejido funcional, vale decir, está conformado entonces por enómeros glandulares y sistema ductual de conductos. Conductos que se denominan conductos excretores de diferentes diámetros. Entonces, el parénquima glandular, es el tejido funcional, está conformado por adenómeros acinosos, algunos de ellos, ¿no es cierto? Algunos son túbulos sinosos, tubulares y túbulos acinosos. Ahora, pueden ser simples o ramificados y compuestas. Esa es la clasificación que nosotros aprendimos en la parte glandular. Simple cuando tiene, ¿no es cierto?, si se refiere a porciones glandulares, entonces porque normalmente no son simples, excepto la glándula del Lieberkühn, que es simple, ¿ya? Normalmente son ramificados, son adenómeros ramificados y compuestos, muchos conductos excretores y muchos adenómeros, ¿ya? El adenómero se va ramificando. Por eso es obvio, porque
no puede tener un conducto excretor por un adenómero. Entonces tiene muchos adenómeros ramificados y muchos conductos que van recibiendo, ¿no es cierto?, la secreción para liberar solo, entonces, la secreción a través de un solo conducto. Por ejemplo, el parotidio o esteno. Los sistemas ahora de conductos, sistema ductual o conductos que excretores, los primeros se llaman intercalares. ¿Por qué se llaman intercalares? Porque están intercalados entre el adenómero y el siguiente conducto, que es el estriado, ¿ya? Este tiene entonces de 20 a 25 metros, no, pues como tan grande, no. Son milímetros. Me faltó otro M. 25 metros, no estaríamos aquí hasta fuera de la casa, ¿no es cierto? Fuera de sus casas. Son 25 milímetros, ¿ya? Y está constituido por un epitelio simple cúbico bajo. Es típico eso, que vamos a verlo. Luego el siguiente conducto es conducto estriado. Se llama conducto estriado porque tiene pliegues basales, porque estas células realizan transporte activo en la absorción de sodio y glucosa, que sí que estamos liberando, el sodio fundamentalmente, ¿ya? Entonces se llama conducto estriado porque presenta esas extracciones basales y está constituido por un epitelio simple cilíndrico. Y el conducto excretor propiamente tal ya es un epitelio pseudoestratificado a estratificado, el que va a salir, ¿no es cierto? Si desemboca la cavidad oral, estratificado plano organizado. Siempre los conductos finales adquieren, ¿no es cierto?, el epitelio de donde van a drenar su secreción. Siempre es así. Pueden salir como simple, pasarse a pseudo, y si la zona es pseudo, terminan como pseudo. Ok. Tipo conducto secretorio. Aquí tengo algunas láminas. Por ejemplo, este es el conducto intercalar. Aquí tengo las porciones adenómericas. ¿Se fija? Esto es un adenómero ramificado. Se fija, aquí tengo un acinoceroso, una glándula túbulo mucosa, etcétera, túbulo y mixto más encima. Túbulo acinosa mucosa, mixta, perdón, ¿ya? Y este primer segmento que está acá es el conducto intercalar. Fíjense, es un epitelio simple cúbico, pero bajo. Y el segundo segmento está aquí, el conducto estriado. Y fíjense que en la zona basal de esta célula, es un epitelio simple cilíndrico, tiene pliegues basales, eso. Por lo tanto, esta célula por transporte activo reabsorbe sodio, electrolitos, ¿ya? Y entonces, y en este segmento tengo una parte, ¿no es cierto?, que es túbulo mucoso. Pero este, como la glándula es total, ¿no es cierto?, este es un túbulo acinoso mixto. Aquí en esta porción está como túbulo, pero bueno, el autor puso aquí túbulo, pero es túbulo acinoso mixto. Y por fuera tiene las células mioepiteliales, estas que ayudan entonces a estrujar al adenómero. En la parte aquí son estrelladas y vamos a ver que aquí son más fusiformes las células miopiteliales. No las manejamos nosotros porque son entonces controladas por el sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos los conductos intercalares, ¿no es cierto? Este que está acá, el estriado y el excretor que no aparece acá. Tipo de conducto excretores, lo mismo, pues ahora con un esquema mucho más, ¿no es cierto? Tal vez, no sé si más complejo o no, pero este es el conducto intercalar, este que está acá. Este es el conducto estriado, fíjense los pliegues aquí, basales. Este es un acinoceroso, libera mucina, perdón, enzima, ¿ya? Mucina, porque estamos. Esta libera mucina. Enzima, ¿no es cierto? La alfamilasa. Y esa es la célula mioepitelial, por fuera está la célula. Y este entonces, fíjate, aquí está como tubular mixto, eso sí que es un tubular mixto. ¿Se fija? Túbulo acinoso mixto. ¿Por qué acinoso si no hay una dilatación? El autor lo puso así. Bueno, tubular mixto. Tipo de adenómero y conductos excretores, lo mismo, pues. Ahora con un poquitito más de color. Este es el conducto intercalar, este es el conducto estriado, sus representantes están aquí, hay el conducto estriado, este es un túbulo mucoso, ya perfecto, el túbulo acinoso mixto, porque aquí está la media luna serosa, sus células mioepiteliales, ¿no es cierto? Y este es un acino seroso. Para ir entendiendo entonces, porque vamos a hablar de las glándulas, ¿no es cierto? Y tenemos que tener claro entonces cuáles son. Y este es el conducto intercalar, mire cómo se ve el corte transversal. Perdón, este que está acá, conducto.
está constituido por un epitelio simple, cúbico, bajo. ¿Se fija? Este es en blanco y negro, pero así lo vamos a ver nosotros. Está conformado de células cúbicas bajas y aplanadas con escaso citoplasma. Por eso se ve muy morado, porque predomina la tensión nuclear. Es el conducto intercalar. Ahí estamos mejor ahora. Este es el conducto intercalar. Mire cómo se ve. ¿Se fija? Este es el conducto estriado. Entonces, el conducto intercalar posee entonces epitelio simple cúbico bajo y da la presencia de ser un conducto o sus células basófilas. Porque ¿qué es lo que predomina en la tensión nuclear? Entonces uno lo mira, oye, qué teñido es. No, pero es porque tiene poco citoplasma. Ahí está un poquitito el citoplasma. Y el que está abajo, entonces, es el conducto estriado, este que está acá. ¿Cuál es la función del conducto intercalar? Va a ir terminando. Agregan bicarbonato a la saliva, ¿ya? El ion bicarbonato, HCO3. ¿Qué más? Absorben cloruros de la saliva. ¿Qué más? Muy prominente en las glándulas serosas y ausente en las glándulas mucosas. Bueno, no, bueno, mostré ahí este conducto extraente, parece, mire, citoplasma acidófilo, que tiene muchas mitocondrias. Conducto estriado, aquí estoy hablando. Es un epitelio simple cilíndrico, con núcleo redondo y pliegues basales, estos que están acá, con abundantes mitocondrias en esta región, porque absorbe iones por transporte activo, y entonces le dan la acidofilia, porque hemos dicho, las mitocondrias tienen una enzima en la succino deshidrogenasa que tiene afinidad a la eosina, que es el colorante, ¿cierto?, que tiene las proteínas, y entre ellos sí, la enzima, que son proteínas. De tal manera que el citoplasma es acidófilo y es fácil de identificar. Ese es el conducto estriado, ese es su esquema. Entonces, el citoplasma netamente se ve acidófilo. Ahora bien, en ciertas zonas podemos estar epitelio bien estratificado, o sea, células basales aquí. Se pueden observar todas en algunos conductos estriados. Entonces, alrededor del 9%, entonces, algunos perfiles solamente del red y del Golgi. El resto, muchas mitocondrias, porque realizan transporte activo. ¿Ya? Tiene entonces pocas vesículas en la parte apical, pocas dispersas, el red y también no tiene mucho red, rizosoma y ribosomas libres, porque su función es realizar la resorción, ¿no es cierto?, de electrolitos, o reabsorber con transporte activo electrolitos, ¿ya? Presenta entonces microicidades cortas para aumentar la superficie de reabsorción. Y esos son los pliegues basales. Y aquí tengo una tinción de un conducto estriado. Se fija este que está acá. Y este es un conducto intercalar. ¿Ven la diferencia? Epitelio simple cúbico bajo y este es un epitelio simple cilíndrico. Ahora, simple cilíndrico, pero en ciertas zonas puede estar, ¿no es cierto?, con células basales cúbicas. No son células miopiteliales, es una célula miopitelial. Describámoslo entonces. ¿Cuál es la función? Las células epiteliales de los conductos estriados tienen la capacidad de reabsorber electrolitos, reabsorción o reabsorber, ¿no es cierto?, por transporte activo, como sodio, cloro y secretar potasio y bicarbonato. Ya vamos a ver un resumen de esto. Entonces son células que realizan transporte activo gastando mucho ATP, por eso tienen muchas mitocondrias. Entonces, ¿y dónde están ubicados? En los pliegues basales. Los sobre de aquí contra la gradiente para acá y los tira al tejido conectivo. Y este es el conducto intercalar, ¿no es cierto? Entre sus células cilíndricas se hallan presentes algunas células oscuras, ¿ya? Esta que estoy mostrando aquí, conteniendo numerosas mitocondrias y pequeñas células basales dispersas. Estoy en la hora, ya me estoy medio pasando. Tengo la 1:01. Termino los conductos. Isidore de terapia. Catalina, este es el conducto escrotal, propiamente tal. Para terminar los conductos, bueno, dejar así, en qué quedamos para el miércoles. El miércoles que yo creo que terminamos glándulas, si Dios quiere. ¿Eh? Si es así, podemos hacer, Catalina, práctico. Cuando tenemos glándula, entonces terminamos el resto del tubo digestivo, que me quedó el intestino delgado y grueso, y las glándulas salivales, hígado y páncreas, en el práctico. Ya, profe. Ok, ¿qué tal?
Catalina, perdón. Entonces el conducto excretor propiamente tal, ¿no es cierto? Es un conducto, varían a medida que van entonces acercándose a la cavidad oral, o donde van a hacer. Empieza como un simple cilíndrico, ¿no es cierto? En lo estriados, ya el siguiente conducto ya se transforma en biestratificado, ¿no es cierto? Luego pasan a biestratificado o pseudoestratificado, como está aquí, con células caliciformes incluso, y después empieza a pasar en transición estratificado cúbico hasta llegar a estratificado plano no queratinizado, si es que desemboca en la cavidad oral. Entonces, están cerca de los conductos. Estos conductos poseen un epitelio pseudoestratificado, ¿no es cierto?, con células células cilíndricas altas y también células caliciformes, esas que están ahí, pues, ¿no es cierto? Parecía las células estriadas, ¿no es cierto?, mezcladas con células caliciformes, estas que están acá, y células basales pequeñas. ¿Por qué es un epitelio pseudo? Es una transición ya. Y a medida que el conducto se acerca a la cavidad, entonces empieza gradualmente a estratificarse hasta llegar a estratificado plano. Pero antes eso pasa a estratificado cúbico, ¿no es cierto? Y finalmente estratificado. Después de estratificado de pseudo, estratificado cilíndrico, después estratificado cúbico y después, posteriormente, estratificado plano no queratinizado. Estos conductos entonces son los principales, modifican la salida al final, alterando la concentración de electrolitio mediante una acción de adición de componentes mucoides. Van reabsorbiendo y algunos van liberando entonces algunas sustancias. Existe entonces suelas eosinófilas especiales llenas de mitocondrias y se tiende a localizarse en los conductos de las glándulas mucosas, conocidas como los oncocitos, y posiblemente representan el cambio que se produce con la edad. Y aquí está, con esta diapositiva yo creo que vamos a terminar. Las porciones de los conductos excretores de la glándula celular. Aquí tengo un acino, es el conducto intercalar y este es el conducto estriado. Fíjense que, en primer lugar, el acino entonces se incorpora el agua, el sodio, el potasio, viene un bicarbonato, el cloro, y este ion bicarbonato que está repetido. ¿Se fija? Lo vamos liberando entonces hacia el lumen. ¿Qué hace el conducto intercalar a este nivel? Hay una reabsorción del cloro, ¿se fija? Entonces, una salida primaria, entonces, no sé, es isohipertónica con respecto al plasma. Entonces, en esta zona se produce una reabsorción del cloro y una eliminación del ion bicarbonato. Eliminamos ion y bicarbonato. La función del conducto estriado. Ya en los conductos estriados, entonces, se produce la reabsorción de sodio, aquí está, y de cloro, ¿ya? Y la liberación de potasio y de ion bicarbonato. En cambio, los conductos ya finales excretores, ¿no es cierto?, la salida secundaria ya es hipotónica, con altas concentraciones de potasio. Yo creo que en honor al tiempo y en honor al respeto de usted, porque son las 1:05, lleguemos hasta aquí, Catalina. Ya, profe. Sí, Dejémoslo hasta porque ahí. sí, dejemos hasta aquí entonces, yo me recuerdo que se trata de eso. ¿Se entendió esta última diapositiva? Y esa amarilla son las células miobiteliales, la que por el sistema nervioso autónomo produce la contracción y exprimen el adenómero. Y fíjate, las células miobiteliales están, digamos, por debajo de la membrana basal. Eso está en la membrana basal. Porque si estuvieran por fuera, la membrana basal impediría la contracción de esta célula mioepitelial. Es como una célula muscular lisa. ¿Alguna pregunta? Paula, Karen, Luis, Ricardo, Paulina Barrenechea. No hay dudas. ¿No? ¿Todo claro? Todo Oye, claro. habían 24 personas presentes hoy día. No sé. Bueno, cada cual se forja su destino, dice.